Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos concede estar aquí también hoy, último día, para despedirnos de ustedes. Y quiero, hermanos, despedirme con un tema que está titulado como una pregunta. ¿Hay justos hoy o no? No los oigo. ¿Hay justos o no hay justos? Sí hay. Bueno. Gracias a Dios, porque es que el Señor va a venir por los justos. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo, cuando vino por primera vez, vino a llamar a los pecadores, vino a buscar lo más vil, lo más malo, vino a buscar a los perdidos con el propósito de salvarlos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahí entramos nosotros, lo más vil y despreciado de este mundo. Amén. Somos los rescatados. Cuando el Señor regrese por segunda vez, Él ya no va a venir por los injustos o a ofrecerles otra oportunidad a los que no han querido creer o no han querido arrepentirse, no han querido bautizarse ni consagrarse a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No va a haber otra oportunidad. Eso es un cuentazo. Nosotros sabemos en 1 Corintios capítulo 6 dice la palabra de Dios. El versículo 9 y 10. ¿No sabéis que qué? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. A veces, hermanos, en una falsa humildad, estamos diciendo que no somos justos, que no somos santos. Hermanos, si no somos justos, nosotros no vamos venciendo con el Señor. Si usted no es justo, el Señor no se lo va a llevar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino? Ustedes no saben eso, pues. Lo dice el apóstol. No se engañen. No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. ¿Es clara la palabra? Amén. ¿Quién necesita ir a la universidad o a un instituto para 2 o 3 años para entender esto? Más simple que la palabra de Dios. Todo el mundo la podemos entender. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, ¿quiénes son esos injustos? Si usted anda en algún enredo de estos, usted no es justo. Si usted está en algún pecado de estos, créalo que el Señor no viene por usted. El Señor viene es contra usted. Él va a venir a recoger los justos, los que
llamó al arrepentimiento, los que aceptamos esa nueva vida, ese perdón de Dios. Por eso, creer que, ay, vamos a ver qué dice Dios cuando yo me muera. Ahí vamos a ver. Esperemos a ver. No, hermanos. Siempre ha habido justos en esta tierra. Elías pensaba en algún momento de su vida que era el único que había quedado en la tierra. Y por allá todo triste, hablando con Dios, Dios le dijo: levántate, todavía tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. El hecho de que usted no los conozca, amigo, no quiere decir que no existan. Pero justos siempre ha habido. En la destrucción del mundo antiguo apareció un justo. No. ¿Y qué les parece Lot? Como lo menciona también el Señor, como lo menciona el apóstol Pedro, el justo Lot, el que afligía su alma al ver la maldad del pueblo. Pero en Lucas 1 hay un ejemplo que me gusta mucho, porque ese está como más cerquita. Lucas 1 dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ojo al versículo 6. Según Dios, ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se puede o no se puede? Si nosotros nos dejamos llevar por el pecado, por nuestros malos deseos, concupiscencia, es cosa de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero nosotros hemos creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 5 dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Damos gloria al Señor por eso, hermano. Amén. Ay, ¿para qué me agarró el diablo, hermano, y caí ahí el sábado? No. Si usted piensa así, el diablo no lo agarró. Agarrado lo tenía hacía mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Con el diablo andaba. Capítulo 3. Versículo 19. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios.
Y el mundo entero está bajo el poder, está bajo el maligno. ¿Todos estamos bajo el maligno? No, Señor. Usted tal vez, yo no sé cómo anda, pero a mí no me metan sus enredos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si usted es carnal, es cosa suya, es un problema. Si usted anda de acuerdo a la carne, es su problema. Y los que andan conforme a la carne, ¿creen que hay espirituales y justos? ¿No les oigo? No. ¿Qué dicen los carnales? Todos somos pecadores. Todos somos malos. Todos, si no es por un lado, es por el otro, pero todos tenemos el enredo. Háganme el favor y respeten. ¿Estamos de acuerdo? Porque el ladrón juzga por su condición. Tiene que haber en la iglesia del Señor hombres y mujeres como los padres de Juan Bautista. ¿Cómo se llamaban? Zacarías y la esposa Elizabeth. Y dice que ambos eran justos, irreprensibles, cumplidores de la palabra de Dios, delante de Dios. Puede que usted parezca justo ante una congregación, ante unos hermanos, ante unos amigos, pero ser justos delante de Dios, complicado, pero se puede, hermanos. Y se puede ser justos los dos, el esposo y la esposa, ¿sí se puede? Claro que sí. Pero en Romanos capítulo 3 hay un versículo 10, en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Se contradice entonces la palabra? De ninguna manera, hermanos. El mundo está bajo el maligno, pero no absolutamente todos. Este mundo está lleno de maldad, pero no todo el mundo andamos en la misma sinvergüenzada. Hay que estudiar el contexto y hay que ser honestos con la Biblia y no tratar de usar textos para justificarme yo mismo. Ojalá estudiáramos ese contexto, pero solo miren el versículo 23. Por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 28. Tenemos que estudiar el contexto de Romanos 3 para poder entender por qué Pablo está citando ese salmo que dice, no hay justo ni aun uno. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La carta a los Romanos indiscutiblemente es la carta que mayor contenido tiene en doctrina y enseñanza de todas las que escribió el apóstol Pablo. Es la más completa de todas. Y habla de la gracia y habla del pecado. Y quiero que hablemos algunas cosas en el capítulo 1.
de lo que estaba pasando también con la iglesia en Roma y por qué Pablo está escribiendo estas cosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Era mucha la maldad, y Pablo lo expresa, dice: estaban atestados de maldad. ¿Sí? Y menciona esta lista tan larga, pero hermanos, estos pecados también había en la misma congregación. Aquí hay un pecado muy común y que nosotros a veces no lo tenemos tan en cuenta: la desobediencia a los padres. De pronto eso no lo vemos como tan grave, y nos hemos adaptado tanto a la maldad que ya nos parece normal que el hijo le abra los ojos al papá y le manotee y le alce los hombros y que le grite, o la hija que le grite a la mamá y al papá también. Estamos tan graves, hermanos, que encontramos padres que le tienen miedo a los hijos. No se atreven siquiera a ir a reprenderlos, a corregirlos. Ay, no, mejor no decirle nada a ese muchacho. Ay, no. A esa muchacha no le diga más bien, no le diga, de eso así, para que evitemos problemas. ¿No les parece? Para que evitemos problemas. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado, hermanos? Job fue justo. Amén. Según Dios, fue justo. Amén. Tanto que le dijo a Satanás: si has visto el hijo que tengo, no hay otro como él sobre la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado, hermano. Vamos a la calificación que Dios le dio a Job. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¿Y cómo eran los 10? Torcidos, rumberos. Les gustaba mucho la pachanga. ¿Qué hizo Dios con esos hijos? Con los 10. Muerte. Muerte para los 10. Elí, el sacerdote, se puso a consentir a sus 2 hijos, que se llamaban Ofni y Finés. ¿Y qué dijo Dios de Elí? Por cuanto no has estorbado el pecado de tus hijos. A esos 2 hijos te los voy a matar el mismo día.
Y nunca más volverás a ver un anciano en tu familia. A todos te los voy a matar en plena juventud, en la edad viril. Le mató los hijos, toda su descendencia, nunca hubo otro viejo en esa familia. Mató también a Ali. Pregunta: ¿los dos eran padres? ¿A los dos les mató Dios los hijos? Pero Dios calificó a Job como justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Elí lo acabó con familia y todo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque no estorbó al pecado de sus hijos. Más le vale, hermano y hermana, que usted le estorbe a sus hijos para pecar. Vean, mijitos, si usted va a hacer lo malo, no tengo cómo ponerle una pistola en la cabeza, no tengo cómo obligarlo. Si usted no quiere ir a la congregación, no quiere adorar a Dios, no quiere servir a Dios, no tengo cómo llevarlo allá del pelo. Y además de nada serviría que trajéramos a un hijo del pelo aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a mí. Dios quiere una adoración voluntaria. Pero hermanos, si los hijos de Job iban a hacer lo malo, lo hicieron, pero lejos de Job. Allá en la casa donde les dejó la pelona, en la casa del primogénito, allá los agarró la pelona, a los 10. Mientras que los hijos de Elí cometían el pecado y aún violaban las hermanas que se quedaban sirviendo a Dios en el templo. Eso es una diferencia muy enorme. ¿Cómo es posible que nosotros nos demos cuenta de la fornicación de los hijos y nos quedemos quietecitos, calladitos? No, es mejor no decir nada. Todos somos pecadores. Mucho cuidado, hermanos. Hay que estorbar al pecado de los hijos. ¿El hijo llevará el pecado del padre? No. ¿El padre llevará el pecado del hijo? No. Como Job. ¿A Job le cobraron el pecado de sus hijos? No. ¿Y a Elí? Sí. Ah, bueno. Marquen eso. Marquen eso. Un pedacito es muy importante. A veces en la misma congregación, hijos rebeldes, hijos desobedientes. Yo veré lo que hagan. Problema mío. Aquí no hay de esos. Aquí no hay de esos. En Colombia. Padre bendito. Yo veré lo que hago y si me equivoco, eso soy yo. Esta es mi vida y en mi vida mando yo. ¿Ah? ¿En mi vida? Mando yo. Mando yo. Apenas salen con sus enredos, con sus embarazos, por sus fornicaciones, por su rebeldía, por su maldad. ¿A quién llaman? Mamá, mira, ve. Usted no me dijo pues que no me metiera en su vida. Ay, mamá, ¿y ahora cómo hacemos para decirle a papá? ¿Quién dijo que los hijos desobedientes van para el cielo? ¿Usted en qué Biblia ha escuchado eso? Son unos hijos bien rebeldes, groseros. Tranquilo, papito.
cuadrada al Señor. Unos hijos bien rebeldes, yo ya se los entregué al Señor. Al Señor diablo. ¿Estamos de acuerdo? No les gustó ese pedacito, porque si estamos de acuerdo, hermano. En esta lista están los hijos desobedientes, están los murmuradores, están los chismosos. Y a veces sabemos que hay esos pecados aún en nuestra propia familia. Y calladitos. Según el juicio de Dios, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Según el juicio de Dios, son dignos de muerte. Pero según el juicio de nosotros, ¿qué decimos? Ay, no, yo no creo. Tampoco, uy, no, qué pesado. Es el juicio de Dios el que va. Capítulo 2 de Romanos dice: por lo cual, pregunta, ¿quién habla? ¿Quién habla ahí? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia, bro. A la iglesia. A la iglesia en Roma. Y le dice a la iglesia: por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ojo a la pregunta del 3. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Nosotros enseñamos que mentir es pecado? ¿Lo enseñamos o no? ¿A quién lo enseñamos? A la iglesia. ¿A quién más? A los hijos, a todo el mundo. ¿Enseñamos que la fornicación es mala? ¿Estamos de acuerdo? Y tú que enseñas eso, haces lo mismo y crees que así te vas a escapar del juicio de Dios. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti gracia. ¿Sí? No atesoras gracia. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es el juicio de Dios. Bien, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. 13. ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los justos ante Dios?
Zacarías y Elizabeth. Dice el 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Pregunta: ¿qué es lo que va a juzgar Dios? ¿Qué es lo que va a venir a juzgar? Los secretos de los hombres. Es posible que usted tenga secretos muy bien guardaditos. Es posible que se haya conseguido unos cuantos cómplices para que le ayuden a tapar y a esconder su pecado. Pero usted lo único que está haciendo es atesorando ira para el día de la ira, cuando venga el Señor a dar el pago a cada uno, cuando venga el Señor a juzgar los secretos de los hombres. ¿Cómo estamos nosotros con esos secreticos? ¿Quién dijo que los murmuradores van para el cielo? Y nosotros por allá hablando lo que no debemos de los demás. Y dizque arrepentidos y bautizados ya. Y mintiendo. ¿Y quién dijo que según el juicio de Dios los mentirosos van para el cielo? ¿Quién dijo eso? ¿En qué Biblia podemos leer eso? Por favor, sigue hablando a la iglesia, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces, ojo, a la iglesia, y conoces su voluntad, e instruido por la ley a probar lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí le está hablando a la iglesia? Capítulo 6 de Romanos. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Eso ni pensarlo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imaginémonos, hermanos, nosotros enseñándole a la gente. Le estamos enseñando a la gente que deben arrepentirse. Le estamos enseñando a la gente que deben bautizarse y empezar una vida nueva con el Señor. Y nosotros ya bautizados, ¿cómo se deja Dios? Pues, ¿para qué le digo que bien? No, le mentiría. Pero tampoco mal, del todo, no. Ahí vamos para el invierno. ¿A dónde más va a ir? ¿Estamos de acuerdo?
no les gustó ese pedacito, ñerito, no nos van a volver a invitar. Pero hay que seguir enseñando la verdad, hermanos. Yo para que no me voy a poner a darles contentillo a ustedes de que sí se van por el cielo. Si ustedes no cambian, no van. Créanlo, hermanos. Si yo no me consagro, me someto a Dios, me abstengo de toda especie de mal, yo tampoco voy. Lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 12:33, pase del árbol bueno con su fruto bueno, o hace del árbol malo, su fruto malo. De nada sirve que usted deje lo malo en un 60%. No, yo sí miento todavía, pero no como antes. No como antes, que yo era muy mentiroso. Ya no fornico tanto, ya no. Yo por ahí 2 veces al año, no más. Miren, de nada sirve, hermanos, estar en la congregación y tomar la cena si el cambio no es total. A los tibios, ¿qué? Los vomitará de su boca. Eso va a venir. Para vomitar algo, tiene que estar dentro del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor no vomitará a los borrachos y los fornicarios de afuera. Afuera están del cuerpo. Él va a venir a vomitar a los tibios que están dentro de su cuerpo. Fuera con ellos. Si hemos muerto al pecado, si eso es verdad, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? La palabra muerte, ¿qué significa? Separación. Pero habla Dios de varias muertes en la Biblia. Muerte física. ¿En qué consiste? La separación del cuerpo y el espíritu. Muerte espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es la separación del hombre con Dios. Muerte al pecado, que es separación del hombre y el pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo empezó la vida nueva? Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Ahí empieza la vida nueva. Si a usted le enseñaron que la vida nueva empieza cuando usted hace la oración de fe y acepta al Señor en su corazón y que con eso tenía perdón de pecados, salvación, vida eterna, lo tumbaron, lo engañaron. Esa no es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que arrepentirse y bautizarse, ser sepultado juntamente con Cristo para el perdón de sus pecados. Amén. Pero ¿cómo les parece nosotros enseñando a los demás que se arrepientan y se bauticen y nosotros sin cambiar? Y ya bautizados. Y que todavía me falta. Por favor. Capítulo 7. Hay una expresión del apóstol Pablo. En el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo habla en el capítulo 7 que él salía haciendo lo que no quería y que era esclavo del pecado, está hablando de su vida sin Cristo. Sin Cristo
estamos muertos en nuestros pecados. Sin Cristo no hay cómo ser justificados ante Dios. No hay perdón, no hay justificación, no hay salvación, no hay nada sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo les parece, hermanos, que escuché a un hermano en Estados Unidos dando una predicación en cuanto a este versículo? Un negro grandote dando el mensaje de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él decía que esta era una expresión que usaban los condenados. Y yo tuve que averiguar esto antes de enseñarlo porque me pareció asombroso. Y de verdad que sí se puede comprobar. Yo me fui a averiguar si era verdad ese castigo romano. Ese castigo romano consistía en que al culpable de homicidio le amarraban el muerto a su cuerpo. La condena era la muerte, pero la muerte tenía que llegarle con el cadáver del que había matado amarrado a su cuerpo. Y entonces se lo amarraban y era atado de tal modo que no tenía cómo soltarse de ese cadáver o liberarse de él. Y entonces dicen que se lo amarraban de frente o se lo amarraban en la espalda. Entonces ese cadáver empezaba a descomponerse, a podrirse, el olor, y a transmitirle, a pasarle todas las bacterias y contaminación al condenado hasta que moría. Pero ese condenado en la cárcel, encerrado con ese cadáver amarrado, llegaban a sus 3, 4 días, 5 días, porque no duraba mucho tampoco, y exclamaba esta expresión del versículo 24: a gritos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Viendo ese cadáver, viéndole la cara, cómo se podría, su olor. Ustedes lo pueden mirar buscando castigos romanos, cuerpo muerto. Búsquenlo y ahí está. Esta es una expresión del apóstol Pablo, conocedor también de la ley romana. Y Pablo exclama también: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede librar de este cuerpo de muerte ahora no es, el cuerpo de muerte no es alguien que nosotros matamos, sino nuestro propio cuerpo. Este cuerpo muerto al pecado tiene que ser, ¿qué hay que hacer con el muerto? Sepultarlo en el bautismo. Pero muchas veces nosotros no sepultamos este cuerpo muerto, sino que lo seguimos cargando. Y sabemos que ese cuerpo muerto nos va a matar y nos está contaminando, y aún así no nos deshacemos de él y seguimos en el pecado. Por eso Pablo dice: si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible? Ya, deshágase de su propio cadáver.
no siga cargando su propio cuerpo de maldad, de pecado. La respuesta la dio el mismo apóstol, inspirado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Respuesta, versículo 25. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién es el que nos libra del cuerpo de muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8, para ir concluyendo, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, en pasado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ojo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, con una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Necesitamos morir al pecado y entender que el juicio de Dios ya está dado. La sentencia de la Corte Suprema Celestial contra todo ser humano que hace lo malo ya está dada. Su palabra no va a ser cambiada. Los que practican tales cosas son dignos de muerte según Dios. Así que, hermanos, el Señor va a venir por los justos. Y no nos maravillemos, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No engañemos a la gente diciéndoles tonterías, haciéndoles creer cosas que Dios no está diciendo. Hagámosle entender a la gente que el pecado nos aparta de Dios, que ninguno que practique el pecado va para el cielo. Si su hijo es desobediente y rebelde, usted tiene que decirle la verdad a ese muchacho por amor a él. Por favor, mi hijo, vea lo que le espera.
para el cielo no va. Y usted por rebelde y desobediente, créanme, no es solamente el problema conmigo, el problema es con Dios. Más que conmigo, usted tiene un problema grave con Dios. Así que, hermanos, el llamado de Dios: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Que Dios les bendiga a todos.